Muchísimas gracias por continuar con Al Día las Revistas. Es momento de presentarles a nuestro siguiente invitado. Estamos hablando del diputado Eric Morón. Él además es vicepresidente de la Brigada Parlamentaria. Nos acompaña en esta mañana para hablar acerca de la audiencia pública que tuvieron el día de ayer en Palmasola y los temas importantes que han tocado acerca de, bueno, ¿no es cierto?, de la cárcel que tenemos en Santa Cruz y que aqueja mucho a todas las autoridades por la situación en la que se encuentra. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Buenos días, un saludo a todos los que nos están viendo. Y sí, efectivamente, Caterina, estuvimos ayer en la cárcel de Palmasola, una segunda audiencia pública, la primera que la hacemos en la cárcel in situ. Nuestra primera audiencia pública fue en el mes de marzo en la Brigada Parlamentaria, donde se tomó la decisión de ir a hacer esta segunda audiencia pública en el mismo campo de Palmasola y que los diputados dejemos los escritorios y que vayamos al campo de acción. Perfecto. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que se han podido ver dentro del penal? ¿Qué es lo que se concluyó dentro de esta segunda audiencia, pero la primera en Palmasola? Uno de los puntos más importantes es trabajar en un anteproyecto de ley donde se pueda declarar prioridad nacional la construcción de un nuevo régimen penitenciario de Palmasola. Existen los predios de 18 hectáreas que dotó la gobernación y con este anteproyecto de ley que pensamos empezar a trabajarlo en la Brigada Parlamentaria, esperamos que de manera urgente y obligatoria puedan realizar la ampliación y la construcción dentro de estas 18 hectáreas del régimen penitenciario Palmasola. Al denominarse prioridad nacional, los recursos podrían recaudarse de manera más fácil, tal vez. Porque así como cuando hay recursos para emergencias naturales, de inundaciones, por ejemplo, los recursos siempre aparecen porque es de emergencia. En este caso, haciendo un anteproyecto de ley y declarando prioridad nacional la construcción de un régimen penitenciario como el de Palmasola, tendría que tener la misma urgencia y la misma necesidad para el gobierno nacional. Además de eso, también se está realizando una reunión dentro de las conclusiones con el Tribunal Supremo de Justicia para que puedan lanzar un instructivo nacional a los jueces y los fiscales, porque la medida preventiva, la detención preventiva, debería ser la excepción y no la regla como hacen hoy en día los jueces y los fiscales. Por cualquier cosa, detención preventiva en la cárcel de Palmasola. Usted falsificó un carnet de identidad probablemente o vendió fraguado 1 litro de leche, detención preventiva en la cárcel de Palmasola y está conviviendo con asesinos probablemente. Entonces, y como no hay una clasificación de los reos, existe prácticamente la escuela del delito concentrada en Palmasola. Con este instructivo hacia los jueces y los fiscales se va a alivianar el hacinamiento de toda esta gente porque la regla para todos nosotros debería ser nuestra libertad. La excepción para un ciudadano debería ser la detención preventiva en la cárcel de Palmasola. ¿Por qué no estaría pasando esto en la justicia, diputado? Es falta de aplicación. Probablemente los jueces y los fiscales tienen temor de ser denunciados por prevaricato porque mucho de eso ha sucedido en anterioridad. Probablemente se puede prestar a posibles extorsiones que puedan existir en el sistema judicial. Entonces, una de las medidas para poder cortar este tema es que el Tribunal Supremo de Justicia haga un instructivo, como contempla la Constitución Política del Estado, para que los jueces y fiscales entiendan de que la detención preventiva en una cárcel es la excepción para un ciudadano y no la regla como está haciendo hoy en día. Esto es uno de los puntos también dentro de la conclusión que ha tomado la Brigada Parlamentaria en la sesión que tuvimos, en la audiencia pública que tuvimos en Palmasola. Además de eso, hay una ley de indulto precisamente para los reos, una ley de amnistía o de indulto. Pero para esta ley de indulto y amnistía no muchos pueden clasificar porque la gente necesita certificados de nacimiento, necesita carnet de identidad y necesita armar su carpeta correspondiente para poder ser presentada. También se está haciendo una minuta de comunicación al CERESI y al CEGIP para que puedan desplegar sus brigadas móviles al centro penitenciario de Palmasola para que los reos, las personas, los ciudadanos puedan tener acceso a tener su certificado de nacimiento, su carnet de identidad. También se va a invitar a las universidades para que podamos trabajar en conjunto, un equipo, una comisión, donde podamos clasificar y elaborar las carpetas de todos estos reos para ver cuáles pueden clasificar para beneficiarse de esta ley de indulto y de amnistía. ¿Se conoce el porcentaje de reos que se podría beneficiar con esta ley de indulto? Escuché al director del régimen penitenciario que aproximadamente un 60% de personas a nivel nacional en la cárcel están prácticamente o sin sentencias o detenidos con medidas preventivas, o algunos de ellos incluso no pueden ir a sus audiencias porque no tienen carnet de identidad. No puede usted ir a su audiencia ni beneficiarse mucho menos de una ley de indulto. Entonces, urge la necesidad de hacer esta instructiva, esta minuta de comunicación al CERESI y al CEGIP para que pueda desplegar sus unidades móviles
y de alguna forma ver cuáles son las cantidades de reos, si son 700, si son 1000, no sé cuántas serán, con este trabajo coordinado que se va a pedir a las universidades realizarlo, clasificar cuáles son los reos que podrían beneficiarse con esta ley de indulto, con esta ley de amnistía. También se habló y nos informaron acerca de la rotación de personal que tenía que haber en la cárcel de Palmasola. No nos olvidemos que hubo un compromiso de que iban a cambiar a todos los oficiales y a todas las personas guardias de control que habían ahí, porque hubo mucha permisividad en estos años. Hubieron construcciones que incluso los ladrillos pues tenían que pasar por la puerta de control. Si habían armas, si habían celulares, si habían antenas parabólicas, tenían que pasar por la puerta de control. Entonces esto se prestó al compadrerío entre guardias y reos, y es por eso que se solicitó el informe de cuál fue el cambio que hubo en los oficiales y en los guardias de seguridad que tiene el Centro Penitenciario de Palmasola. Nos informaron que son 60 los oficiales que están a cargo de 5.800 reos, imagínense, y eso que antes eran menos cantidad, ahora se ha elevado el control de la policía. Una desproporción significativa. Una desproporción significativa, altísima. Y sin embargo, ha habido una rotación de los oficiales en un 100% de los altos rangos dentro del centro penitenciario, y está habiendo una rotación del personal de base, digamos, oficiales de bases, en un 30% aproximadamente hoy en día, y de manera paulativa van a ir rotándolos. Perfecto. Bueno, queremos agradecer muchísimo la presencia del diputado Eric Morón, vicepresidente de la Brigada Parlamentaria. Ha venido a hablarnos acerca de la audiencia pública que se sostuvo el día de ayer desde el penal de Palmasola y que ha trazado tareas importantes para realizar cambios en el penal. Muchísimas gracias. Hasta una próxima Caterina, oportunidad. Y vamos a estar siempre en contacto. Muy bien, gracias. Mientras tanto, continuamos con más del Día, la revista.